¿División del poder constituyente o es otro Exacto. título? No, es la de cómo se divide el poder constituyente. Ah, bueno. Poder Entonces, constituyente originario y poder constituyente derivado. Bueno, entonces, em, yo creo que se me olvidó darles características del poder constituyente, ¿verdad? Bueno, para que anotemos previo a las formas de poder constituyente, vamos a anotar características del poder constituyente, porque de último vamos a ver diferencias entre el poder constituyente y poder constituido, ¿sí? Bueno, entonces, como características del poder constituyente, vamos a decir que el poder constituyente es del pueblo. Otra característica, tiene como función principal establecer el ordenamiento jurídico político del Estado. ¿Y cómo lo va, y cómo creen que lo va a establecer? Con la establecer el creación ordenamiento Tiene jurídico. jurídico-político del Estado. Jurídico-político del Estado. ¿Y cómo lo va a establecer? Por medio de la creación de una constitución. También vamos a decir como características principales em, que es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque solo va a existir en ciertos momentos cuando sea necesario la creación de una nueva constitución o la reforma de puntos específicos de la constitución. ¿Ya? Es ilimitado. ¿Por qué? Porque no está sometido a las leyes preexistentes, ya que este poder constituyente crea una nueva constitución. Muy bien. Estas serían las características principales en cuanto al poder constituyente. Ahora, ¿cuáles son las formas del poder constituyente? Dijimos que eran poder constituyente originario y poder constituyente derivado. ¿Y cuál creen que es el poder constituyente originario? Considero que sería la ¿Mm? Constitución No, y poder los constituyente originario. Recordemos que el poder constituyente es el encargado de la creación de la ley. ¿Cuál es el originario? Cuando se crea un nuevo artículo No sin un que no. nuevo artículo, no un nuevo artículo. ¿Se reforma un artículo preexistente o se crea una nueva constitución? Entonces, ¿quién es el que lo hace? Una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el poder constituyente original, la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a decir entonces,
como poder constituyente originario, podemos decir que es aquel que le da origen a la Constitución o también aquel que modifica o reforma la Constitución establecida para un Estado. Si se dan cuenta, cuando hablamos del poder constituyente originario, hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos son los que van a crear una nueva constitución y van a em, crear el orden jurídico político de un Estado. O bien, también van a ser ellos los que se van a encargar de hacer las reformas de artículos específicos. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es el poder constituyente original, ¿sí? Y si ellos son el poder constituyente originario, ¿quién es el poder constituyente derivado? ¿O qué es el poder constituyente derivado? ¿Creen ustedes? Los tres poderes del Estado, ¿no? No. Más o menos, sí. Pero vamos a darle Las funciones una... que se le atribuyen al Congreso de la República. Sí, solo vamos a darle una definición más jurídica. Podríamos decir entonces que el poder constituyente derivado es aquel cuyo ejercicio se encuentra supeditado Se encuentra y él, disculpe. reglado. ¿Cómo? Se encuentra supeditado y reglado por la Constitución, que le da fundamentos o bases para cumplir con la función Perdón, licenciado, para cumplir, dijo. con la función de organizar política y jurídicamente al Estado. Este es el poder constituyente derivado, ¿verdad? Derivado.
Si nos damos cuenta, esta definición nos dice que es el ejercicio que se le da con base a la Constitución o que se crea con base a la Constitución para organizar jurídica y políticamente al Estado. ¿Y a quiénes es a los que se les da este poder? Como bien lo dijeron ustedes, organismo ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Sí? Ellos van a tener el poder constituyente derivado, porque van a organizar al Estado. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son los límites del poder constituyente? Obviamente no se le puede dejar al poder constituyente que haga lo que quiera, ¿verdad? Entonces siempre van a existir límites específicos para el poder constituyente. Y podemos decir que existen 3 clases de límites, para que los anoten. Limitaciones jurídicas de orden interno o revolucionario. Limitaciones de orden externo o internacional. Y limitaciones extrajurídicas o de carácter real. Perdón, ¿podría repetir la segunda? Es que me quedé a medias. Muy bien. Limitaciones jurídicas de orden externo o internacional. ¿Cuáles internas, dijo? Primero, limitaciones jurídicas de orden interno o revolucionario. La 1. 2. Limitaciones jurídicas de orden externo o internacional. Y 3. Limitaciones extrajurídicas o de carácter real. Bueno, cuando hablamos de las limitaciones jurídicas de orden interno revolucionario, ¿qué es lo que se les viene a la mente a ustedes? Recuerden de orden interno. Interno aquí interno de Guatemala. Como tal vez los pesos y contrapesos, viene a mi mente. Como Son la teorías, regulación. ajá, Ajá. podría ser. ¿Algo más? ¿Alguien más? Alguien habla ahí de temas revolucionarios. Yo pienso que la sociedad juega un papel importante en este Muy apartado. bien. Sí, porque es en el ámbito interno. Yo no sé cuándo se instauró la Asamblea Nacional Constituyente en el 84 para que se diera la Constitución del 86. Yo no sé si, por ejemplo, el partido de la Mazorca fue parte opositora, MLP creo que era. URNG Maíz. Ah, sí No, es cierto, URNG. no sé si fue parte opositora o parte de acompañamiento para que también se establecieran algunos artículos que ellos querían que fueran expresamente en la Constitución, ¿no? Si hablamos de este tipo de acompañamiento, usted habla en cuanto a lo que propusieron ellos para las reformas, ¿no? ¿O acompañamiento en qué sentido? Fue parte limitante de ese poder constituyente en ese entonces, porque ellos, quiera que no, recuerda que veníamos de un conflicto armado interno Ujú. y ellos como un, como una asociación política, como un partido político, no sé si en aquel entonces lo eran, ellos eran garantes
este poder constituyente no se extralimitara en lo que iba a colocar en la Constitución. Exacto. A eso y exactamente a eso se refiere las limitaciones jurídicas del ordenamiento interno. Se refieren, bueno, vamos a poner como una definición. Consiste en el ordenamiento provisional. Vamos a ver, consiste en un orden provisional. Consiste en un orden provisional que tiende al establecimiento de un nuevo orden jurídico definitivo. Otra vez, Lick, por favor. Bueno, consiste en un orden provisional que tiende al establecimiento de un nuevo orden jurídico definitivo. Con fundamento en las constituciones existentes anteriormente. ¿Y estas limitaciones a qué se refieren entonces? Como como bien se los estaba indicando ahorita en la definición que les di, esta limitación les va a decir al poder constituyente, bueno, vamos a crear un nuevo orden jurídico. Sin embargo, no se pueden extralimitar o no se pueden, no pueden venir a imponer o a establecer en la nueva constitución o en el nuevo orden jurídico situaciones no establecidas jurídicamente de conformidad con lo que ha pasado históricamente con las constituciones anteriores. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener como base una constitución anterior y de esa base es donde se estructura el funcionamiento del Estado. No pueden venir y decir, bueno, antes existía el organismo, existía el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Una limitación que le va a poner este orden interno va a ser, bueno, vamos a crear una nueva constitución, se les va a limitar en que no pueden quitar ninguno de estos tres órganos, sino que van a hacer una reforma, van a crear una nueva constitución para ordenar de una mejor forma al Estado sin eliminar una de estas instituciones o de las instituciones ya creadas anteriormente, como la Corte de Constitucionalidad, como el régimen municipal, el régimen militar, situaciones así donde va a existir una limitante de que van a decir, bueno, esto ya existe, no se puede quitar, sin embargo, pueden irse agregando otras instituciones para poder regular de una mejor forma, organizar de una mejor forma el Estado. Y de ahí es de donde viene que nuestra constitución es una constitución desarrollada, no es de las constituciones simples como la de los Estados Unidos, que solamente tiene 7 artículos y que de enmienda en enmienda se va ampliando su ordenamiento jurídico. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la clasificación de las constituciones. ¿Estamos? Y solo una consulta, perdone, ahí Ajá. donde dice, como dice las limitaciones jurídicas de orden interno o revolucionario, pero, o sea, Ajá. los dos se enfocan en un mismo concepto, o sea, Sí, que es interno, revolucionario, a mí me suena más como que algo en lo que no están de acuerdo y una, hacerlo una desde, lucha.
revolucionario dice como que una lucha entre, así como lo que estaba diciendo Erickson, Ajá. la lucha entre, como en el conflicto armado interno, dicen ustedes. No, eso es interno o revolucionario, se refiere a una misma situación, pero que se va a establecer con base a las constituciones que han existido anteriormente. Por eso les indicaba a la existencia histórica de las constituciones anteriores. Esa va a ser el fundamento o la base de lo que se ha venido en la forma que se ha organizado el Estado hasta estos tiempos. Si se desea hacer una nueva constitución, obviamente vamos a tener una base, no vamos a poner la limitante de que bueno, el poder constituyente va a tener una limitante que no va a poder eliminar ninguna de las anteriores, pero sí va a poder crear nuevas para poderlas organizar de una mejor forma. Ahora bien, tenemos la limitación jurídica de orden externo o internacional. ¿Y a qué se refiere esto? Se va a referir al ámbito espacial donde se va, donde va a, ¿cómo se puede decir? Donde va a gobernar, digamos, o donde se va a aplicar la Constitución. ¿Sí? Como, como definición podemos decir entonces, en las limitaciones jurídicas de orden externo o internacional, consiste en el ámbito espacial de validez de las normas constitucionales de las normas constitucionales creadas por el constituyente para ser observadas dentro del Estado. Asimismo, debiendo respetar los tratados celebrados por regímenes anteriores. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta limitante? Esta limitante nos indica que el constituyente tiene un límite para aplicar las normas constitucionales creadas, que va a ser el territorio nacional, observando también observando y respetando, mejor dicho, los tratados y convenios que se han ratificado por el Estado anteriormente. ¿Sí? No podemos venir y crear una nueva constitución o modificar o reformar algún pasaje de la constitución, dejando fuera algún tratado o convenio que se ha celebrado anteriormente. ¿Estamos?
Esta es una de las limitaciones que tiene el poder constituyente. Otra limitación que tiene es la limitación las limitaciones extrajurídicas o de carácter real, que estas van a consistir en los hechos históricos que han ocurrido dentro de la sociedad. También con estas bases, con la historia, obviamente, de un estado, los constituyentes van a venir y crear una nueva constitución o reformarla si es el caso. ¿Sí? Y ahora, ¿quién va a ser el titular del poder constituyente? Eso lo hablamos la semana pasada, creo yo. ¿Quién va a tener la titularidad del poder constituyente? El pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ciudadanos de un estado van a ser las personas que van a decidir y por medio de las votaciones, como bien lo vimos en la Constitución, van a elegir quiénes van a formar parte del constituyente para poder hacer las reformas necesarias o la creación de una nueva ley, de una nueva constitución, perdón. Ellos son los que tienen la titularidad del poder constituyente. Ahora bien, nos pasamos a qué es lo que es el poder constituido. Ya hablamos del poder constituyente, ahora del poder constituido. ¿Qué es el poder constituido? ¿Alguien? ¿Es la facultad que reviste alguna persona? No a alguna persona, sino que a las entidades creadas por la Constitución. Es lo que Recuérdense que estamos establece la hablando Constitución, ¿cómo? es lo establecido dentro de la Constitución. El poder, más o menos, vamos a decir que el poder constituido se refiere a todos los órganos fundamentales del Estado. Creados y limitados por la Constitución. Perdón, Eric, ¿podría repetir? Perdón. Se refiere a los órganos fundamentales del Estado creados y limitados por la Constitución. A quienes se les asigna, no, a quienes se les asignan atribuciones dentro de las cuales deben de actuar para poder gobernar. Disculpe, licenciado, a quienes se les asignan Atribuciones dentro de las cuales deben de actuar para poder gobernar. Si se dan cuenta, se parece mucho a lo que, a lo que dijimos de lo que era el poder constituyente derivado, ¿verdad? ¿Des en cuenta? ¿Qué dijimos que era el poder constituyente derivado?
¿Alguien? Yo tengo una pregunta. ¿Quién Sergio. habló? Sí, Sergio. Bueno, se fue Sergio. Decía que el derivado es aquel cuyo ejercicio se encuentra supeditado y reglado por la Constitución, que le da fundamento o bases para cumplir con la función de organizar política y jurídicamente al Estado. Muy bien. Eso dijimos que era el poder constituyente derivado. ¿Y el poder constituido? Que se refería a todos los órganos fundamentales del Estado creados, creado o limitado dentro de o limitado dentro de la Constitución. Muy bien. Se dan cuenta que hay una pequeña similitud. Uno es el poder que tienen todos estos órganos y el otro es la creación y limitación que tienen para poder gobernar. Recuérdense que el poder constituyente es la creación. Poder constituido es la creación. Bueno, el poder constituyente es la creación de todas las normas, digamos. Y el poder constituido es la creación de las instituciones para poder que le otorgan un cierto poder para poder gobernar. ¿Sí? Bueno, ¿qué diferencias pueden encontrar ustedes entre el poder constituyente y poder constituido? Vamos a ver. Juan Carlos, ¿alguna diferencia? Yo estoy analizando. Vamos, ¿alguien que me quiera dar alguna diferencia entre poder constituyente y constituido? El poder constituyente es el que crea la Constitución y el Ujú. poder constituido es el poder que nace de la Constitución. Que nace de la Constitución. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? Tal vez no diferencia del licenciado, pero el poder constituido como que emana del poder constituyente. Exacto. Poder constituido emana del poder constituyente. El poder constituido, Estas las van anotando de una vez. Ya llevamos dos. ¿Otra? se me olvidó. ¿Alguien? El poder Vamos a buscar. constituyente crea o reforma y el poder constituido ejecuta. Otra diferencia. Muy bien. Porque recordemos que el poder constituido es el que son todas las entidades que tienen el poder para gobernar. Por eso es de que, muy bien lo que dice Erickson, que es el que ejecuta. El que ejecuta lo que establece la Constitución. Entonces, el ¿Podría poder repetirlo, por favor? constituido, Que me quedé a medias. ¿Quién habló? Poder constituyente es el encargado de crear y el poder constituido es el encargado de ejecutar lo creado por el poder constituyente. Pero el poder constituyente es un modo originario y el poder constituido Ajá, es un modo derivativo. exacto. También esa es una de las diferencias. ¿Y por qué es derivado, por así decirlo? ¿Me pregunto?
¿Por qué es derivado? Porque creo que la Porque se le responsabilidad asigna, recae sobre la responsabilidad recae sobre las instituciones para porque a estos órganos o instituciones se les asignan competencias y atribuciones. ¿Y estas quién se las va a asignar? El originario, que es el poder constituyente. Entonces vamos a decir como diferencia. Poder constituyente es un poder originario toda vez que le otorga un carácter fundacional del Estado. Y el poder constituido son poderes derivados de la Constitución a quienes se les asignan competencias y atribuciones. Bueno, otra diferencia. En relación al tiempo, el Exacto. constituyente, este es limitado por un espacio de Ajá, tiempo y el poder constituido es permanente. es permanente. Porque fueron creados para gobernar. Muy bien. Algunas características importantes de mencionar del poder constituido pueden ser que es, vamos a ver, características. uy, Se derivan directamente de la constitución creada por el poder constituyente. Se derivan directamente de la constitución creada por el poder constituyente. Otra característica que fue lo que mencionamos dentro de las diferencias es que el poder constituido debe actuar bajo las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución. Bueno, entonces vamos a ver si les quedó claro. Si le pregunto a Juan Carlos, ¿qué es el poder constituyente? Es, según anotamos, es la facultad que poseen los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente para crear o modificar la Constitución. Muy bien, ¿y el poder constituido? Se refiere a todos los órganos fundamentales del Estado, creados y limitados por la Constitución, a quienes se les asigna atribuciones dentro de las cuales deben de actuar para poder gobernar. Muy bien. Eso es según lo anotado y según lo que usted entendió, Lorena. Lorena Jiménez, ¿qué es el poder constituyente?
A mí no me interesa tanto así de lo Según que hayan anotado, sino que lo hayan entendido y lo hayan comprendido. el Por eso quiero escucharlos. constituyente, a lo que entendí, el poder que se tiene para poder reformar o crear una nueva constitución, pero siempre en base a las anteriores. ¿Mm? Siempre con base. Se ¿Mm? dice con, no en, con Ok. base en las anteriores. ¿Y el constituido? El constituido son todos los órganos que se encargan de llevar a cabo todas las leyes que se crearon dentro de la Constitución. Permítame un momentito. Perdón. Perdón. ¿Qué estábamos diciendo? Poder constituido. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, Sí. quiero escuchar a Hugo. Hugo, ¿qué es el poder constituyente y qué es el poder constituido? Las leyes el poder constituido son las leyes que reformó, dice usted. El poder constituido. No, las leyes que reformó no es el poder constituido. Juan Carlos tiene levantada la mano. No, es el poder constituyente. Juan Sí, Carlos tiene levantada la mano. fíjese que me ha preguntado en 12 ocasiones, pero yo ando peleando aquí solo referente a esto. Se lo voy a hablar con mis palabras, por así decirlo. O sea, el poder Eso es lo que quiero. constituyente es el que hizo el libro y el poder constituido es el que tiene que seguir lo que el libro dice al pie de la letra. Pero no En hay pocas cómo palabras, meterlo dímelo. aquí a lo legal, dijera. Ese es el pleito que tengo yo solito para poderle explicar a usted. Sí es eso, pero en, en términos muy vagos. Sí, por eso le digo con mis propias palabras, que el constituyente es el que hizo el libro, va, aquí está el libro. Y el constituido es, va, ya tenemos el libro y tenemos que aplicar esto. Son todos los órganos creados a quienes se les otorga una atribución para poder gobernar. Por eso es de que les dije, poder constituido está organismo ejecutivo, legislativo, judicial, que se van a encargar de la organización del Estado. Podemos decir que esas entidades son las que ejecutan lo que estableció el poder Exacto. constituyente, lo que había dicho Erickson. Erickson.
los órganos que se encargan de la ejecución de lo que establece la Constitución. Y la Constitución es creada por el Poder Constituyente. Eso es lo que quiero que les quede claro. Poder Constituyente. Si hacemos un análisis, por ejemplo, muy panorámico de la Constitución Política de la República de Guatemala, del artículo 1 al artículo 123, por ejemplo, el Estado es garante de nuestros derechos. Y de ahí en adelante, en la parte organizativa, vemos a la Corte de Constitucionalidad que es garante de que se cumpla la Constitución. ¿Y de qué va a ser garante? De, por ejemplo, el organismo judicial que no exceda sus funciones jurídicas, judiciales, que el Ministerio Público no exceda en temas de persecución, investigación penal, que todas las instituciones que regulan la Constitución no se salgan del límite, ¿verdad? Por eso estamos viendo ahí el tema de los límites, que no se salgan de los límites de su función jurisdiccional que puedan tener, ¿verdad? Entonces, ese sería básicamente el poder constituido. Exacto. Ahí ya tenemos explicado de otra forma también lo que es el poder constituido. Constituyente, por favor, es la creación o la forma en la que se le da origen a una constitución. ¿Y se acuerda que tú tenías una tarea pendiente para hoy? Ah, sí. De averiguarles sobre quienes conforman la Asamblea Nacional Constituyente, si son los mismos Y que el que proceso. el Congreso. Son distintos. Sí, es cierto. Esa tarea era pendiente, la busqué, no me recuerdo qué día, pero sí son distintos los diputados. Unos forman el Pero sí, Congreso y vamos a... por eso se llaman a elecciones, Ujú. y el Tribunal Supremo Electoral es el que se encarga de hacer la convocatoria, y obviamente existen personas a quienes se van a postular y por las que se van a votar para que formen parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Son personas distintas. Pero esta votación, ¿quién la normaría? El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Y Ellos la son los que otra, hacen la convocatoria. y la otra consulta entonces es que cualquiera podría nominarse, no tendría necesidad de tener un partido ni... Exacto, pero obviamente vienen ustedes y no le van, bueno, ¿quién digamos? Ah, una persona que no tenga, que tenga hasta bachillerato. O Perdón, sea que el Nick, Se va a Tribunal postular, ya, Supremo, ahí está. Se va a ah, postular una persona que tenga hasta bachillerato y una persona que tenga doctorado en Derecho Constitucional. Ustedes como población, ¿a quién elegirían para que formara parte de la constituyente? al del derecho constitucional. Obviamente, Pero las pero por eso bases existe el de derecho de elegir y ser electo. convocatoria las va a dar el Tribunal Supremo Electoral, o sea, las Todas las bases, condicionantes. todas las bases de la elección las va a dar el Tribunal Supremo Electoral. Nick, perdón, Correcto. es que estaba viendo aquí el artículo 279 y dice que las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso. Ajá. Recuerden que para ser diputado al Congreso, incluso acaba de salir una noticia de que hay muchos que tienen hasta bachillerato. Por Que eso les tres puse yo el ejemplo ahorita. básicos apenas. Ajá, por eso es de que les puse el ejemplo a ustedes ahorita. Y es que incluso uno cuando son las elecciones para los diputados del Congreso vienen y obviamente en las papeletas vienen los nombres de todos. Pero ¿quién a conciencia y sinceramente se ha puesto a investigar a cada uno de los que forman parte de la nómina de diputados antes de elegir? Ninguno. Sinceramente, y a conciencia, ¿los investigan? Que uno nos conoce, Nick. Ahí está. Ese es el asunto. Decirle que hasta ahorita Uno solo vota, uno viene y solo vota, bueno, por este partido. Entonces este partido va a meter 5 diputados, 10 diputados, pero cada partido va a elegir en qué casilla va a ir cada diputado. Pero esa es Entonces la si les toca, monstruosidad de la lista nacional, del listado nacional. ajá,
Exacto, pero es que es de esa forma. Entonces, obviamente, cuando se va a elegir a los diputados bueno, a los constituyentes, igualmente se va a poner un listado, van a venir y van a decir por quién se va a votar, y ahí sí que es a conciencia, obviamente, de cada uno, porque es el derecho al voto. Pero por eso les digo yo, entre una persona que tiene bachillerato y una persona que es docto en el derecho constitucional, ¿qué es de lo que se va a reformar? ¿A quién elegirían ustedes? Obviamente a la persona que tiene más estudios en cuanto al derecho constitucional, pues porque es la persona que sabe el desarrollo de una constitución, el estudio, el análisis, la interpretación y la aplicación de las normas constitucionales. Pero es que esa es la utopía. O sea, eso es lo que Exacto, debiera ser. Pero si vamos a eso es nuestros lo que... pueblos, vamos al área rural, y yo sé que en el área, Ajá, por ejemplo, en la región norte del departamento de Huehuetenango, yo conozco a un tal señor que se llama Francisco no sé qué, y yo sé que él tiene mucho dominio en toda esa región norte. Le apuesto que él por lo menos ahí va a captar unos 1.500, 2.000 votos. Y pero esas no, son cuestiones... y no Ujú. precisamente es una persona ancestral, y con eso le digo muchas cosas. O sea, es una persona que viene y que trabaja el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de la madre tierra, de esto y lo otro. O sea, pero entonces, ¿a qué voy? A que son muchos criterios. Y bueno, y esa también es la riqueza. Al final esa es la riqueza cultural del país. Pero Definitivamente, eso es lo que le da a Guatemala su riqueza, pues, por así decirlo. Y como somos multiculturales, entonces, y recuérdense que la Constitución también se tiene que basar en cuanto a los hechos que han pasado, a la cultura, religión y todo. Entonces, sí, tiene que haber una mezcla de todos estos aspectos para que la constituyente pueda venir y hacer las reformas o la creación de una nueva, porque puede venir un grupo, bueno, dice, se va a reformar este artículo en cuanto a la religión. Viene uno, dicen no, porque se va a reformar y ahí empiezan los debates para ver las reformas que se van a hacer. Pero obviamente también tiene que haber doctos en cuanto al derecho constitucional para poder hacer las reformas. Pero sí, en cuanto a la tarea que me dijo Erickson, sí, sí, sí son distintas las personas del Congreso seis, y las seis de 10, personas del... 6 de 10 porque más o menos aprobó la tarea. Juan Carlos tiene levantada la mano. Sí, Vic, yo tengo bueno, una curiosidad referente a esto. Si bien es cierto, la Constitución pues tiene todo lo que se garantiza, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Estaba viendo acá en lo que nos dictó referente a las limitaciones del orden externo o internacional, que habla referente a los tratados que se pudieron haber hecho antes, ¿verdad? Ajá. Mi pregunta es, bueno, y viene esto porque No se pueden dejar afuera todos estos tratados, tienen que seguir. Esa mi, es una de las pregu- limitantes. mi pregunta es referente a algo que estaba leyendo hace unos días, de que un país viene y implementa una nueva ley. Hablemos ahorita el caso de lo que está pasando en El Salvador. ¿Es correcto que otros países se quieran meter directamente en la ley que se ha creado en dicho país? O sea, ahorita acaban de sacar una ley en El Salvador de la pena de muerte, perdón, de la cadena perpetua. Ah, sí, lo leí. Y ahora están con el pito y el tambor otros países que no están de acuerdo. O sea, ¿qué tanto les interesa a los de otros países lo que en El Salvador están haciendo, por ejemplo? Son decisiones de cada estado y tienen que ser respetadas, pero también existen, bueno, no sé si existe algún convenio en el que esté adherido El Salvador donde diga pues, que no pueden eh, implementar la cadena perpetua o algo por el estilo. Si los otros países no están de acuerdo, pues son los otros países. El que manda es el Estado de El Salvador. Eso era mi No pregunta, o tienen por sea, qué, no tienen por qué estarse inmiscuyendo en los asuntos de cada estado. Sin embargo, Estados Unidos sí viene y se mete en todos
en la política de los estados en los que les conviene. ¿Lourdes tiene levantada la mano? Sí, yo pienso que ha sido evolutivo esto de quiénes pueden ser em, parte de la Asamblea Nacional Constituyente y de los requisitos, porque para 1985, ¿cuántas competencias teníamos o cuántas personas tenían todas estas competencias que ahorita tenemos? Entonces, tal vez en la nueva constitución ya vayan a solicitar otro tipo de profesionales ya dedicados a hacer leyes, que esa ha sido una de las cuestiones con donde están los diputados, con el legislativo, de que cualquiera puede ser diputado según esta parte, pero recuérdense que ellos van a hacer leyes y si no saben, entonces qué leyes van a hacer o proponer o si van a pasar o no. Son reformas que no se van a dar, la verdad. Aunque ustedes piensen que van a haber reformas, son reformas que no se van a dar, porque no les No, convienen, obviamente. porque ellos mismos hacen las leyes. Ujú, Tocaba, exacto. disculpe, tocaba yo el tema acá referente a esto y pues bueno, no sé si voy a estar mal con mi papá más que todo. Y por lo que decía la compañera Lourdes, la situación es de que se calcula o se asume pues que en el Congreso tendría que haber de todo un poco, porque si van a reformar una ley de medicina y yo no sé nada de medicina, pues está ella, por ejemplo. Y si van a hacer una de otra cuestión donde yo no sé ni cómo se trabaja, pues para eso debería estar el otro para apoyar esa creación de esa ley porque conoce más del asunto. Me supondría yo que algo así deberían de ayudarse en vez de pelearse entre ellos mismos. Sí, pero esos son otros 20 pesos, digo. Ahorita vamos a seguir con la clase mejor, si no, no vamos a avanzar. ¿Qué es la supremacía constitucional? ¿Alguien? Creo que eso ya habíamos hablado o había dado un pequeño pincelazo de qué es la supremacía constitucional y en dónde está regulada. ¿Alguien se recuerda? ¿No? Bueno, si no vamos a decir, la supremacía constitucional es el principio fundamental en el cual posiciona la constitución política. Como la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado. ¿Y cuáles dijimos que eran los fundamentos? ¿Se recuerdan? Vamos al artículo 44 en el último párrafo, creo que les dije que pusieran supremacía constitucional. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución. Garantiza. Exacto. ¿Y por qué? Ya vieron, es lo que les digo, que la Constitución la ponen como la norma superior. Según la pirámide de Hans Kelsen también, ¿dónde se encuentra la Constitución? O las normas constitucionales, mejor dicho, en la cúspide de la pirámide, ¿se dan cuenta? Si nos vamos y recordamos la pirámide de Hans Kelsen, están normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Entonces la Constitución está hasta arriba. Por eso es de que em, es el principio en el que pone a la Constitución como norma suprema de un ordenamiento jurídico. Artículo 44 en este párrafo para que le pongan supremacía constitucional. En el artículo 175 también, jerarquía de la Constitución. ¿Quién me hace favor de leerla? Jerarquía constitucional.
Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Y otro fundamento legal donde se establece la supremacía constitucional es en el artículo 204. ¿Quién me lee el artículo 204? Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ese es en materia judicial. Supremacía constitucional en el organismo judicial. El anterior era la supremacía constitucional en el organismo legislativo. Y el 266. Y el 266, que fue el que hablamos de donde nos establece la Asamblea Nacional Constituyente. No, perdón, donde nos establece las inconstitucionalidades de las leyes, perdón. Estos serían los fundamentos de la supremacía constitucional. Bueno, y un tema que ya habíamos hablado, que es un tema que me pusieron aquí nuevamente en la guía de estudios, que son las partes de la Constitución. Esto lo vamos a ver otra vez a grosso modo porque ya incluso ya se los pregunté en el examen, que está la parte, bueno, vamos a ver. Eric Faustino, ¿cuáles son las partes de la Constitución? Sí, Habíamos dicho que licenciado, son buenos días. Está lo que es el preámbulo, está la parte dogmática, orgánica, la pragmática o práctica y las disposiciones finales. Muy bien. Cada una de estas obviamente tiene su, bueno, ya lo vimos. ¿Qué es lo que mira la parte orgánica, Erickson? toda la organización y funcionamiento del Estado. Muy bien. Otto, ¿qué mira la parte dogmática? Perdón, que se me había ido el audio. Pues los principios y derechos de los ciudadanos. Muy bien. Lester, ¿qué mira la parte práctica de la Constitución? María Eugenia, ¿qué es lo que mira la parte práctica de la Constitución? Regula las garantías y defensas del orden constitucional. Muy bien. Bueno, esto ya lo saben, entonces nos vamos en cuanto a la clasificación de las constituciones. ¿Será que nos da tiempo de verlo? Ya no. No, tenemos 2 minutos. Perdón, Lick, Rayos. tengo problemas con el audio. No te da pena, Lester. Ahí estamos. Bueno, entonces damos por terminado acá porque falta 1 minuto. Si no, nos vamos a quedar a medias con la clasificación. Solo díganme, por favor, que sí les quedó claro lo que es el poder constituyente y constituido. Por favor. Lo repasaremos, pero sí. Sí, estamos, Lick. Ahí se va. Más o menos, ahí estamos o no. Más o menos, Lick, más o menos, pero hay que repasarlo más. Bueno, el siguiente sábado les voy a volver a... ¿Cómo? Un 10%, Lick. 10%. Ah, la gran madre. Bueno, lo voy a volver a preguntar el otro sábado. Si no, lo volvemos a repasar hasta que se les quede.
porque eso me interesa. Después miramos las clasificaciones de las constituciones. ¿Oyeron? Bueno, que tengan feliz sábado. Éxitos en sus demás clases y que tengan buen Nos va a descanso. dejar hacer planas mejor, Lick, para que nos lo aprendamos.